2020. En esta oportunidad vamos a tener una charla y una acción performática en formato virtual del colectivo Matriz Colectiva, así que les cuento un poquito quiénes integran este colectivo, como para que vayamos entrando en tema. Tenemos a la docente Andrea Brunotti. La profe Andrea Brunotti es artista plástica a su vez, egresó de la Escuela Martín Malarro como profesora de artes visuales, con una orientación en pintura y en grabado. Trabaja en la Escuela de Cerámica, trabaja en la Escuela Secundaria Especializada en Arte número 1 y en la Escuela Martín Malarro. Se dedica principalmente a la experimentación en el grabado y el arte textil, y participa en exposiciones a nivel local y nacional, y fue invitada a dictar charlas y talleres en distintas instituciones de la provincia. Ahí la vemos a Andrea, que ya se nos conectó con cámara y todo. A la profe Silvia García, profe de artes visuales con orientación en cerámica, que lleva a cabo diversas capacitaciones y estudios relacionados con la especialidad. Participa como expositora en congresos nacionales e internacionales y ha expuesto sus obras en diversos espacios. Ambas profes forman parte de Matriz Colectiva y han participado como expositoras en los conversatorios sobre historia cultural y visión, y la diferencia en el Museo Mar en el año 2019. Y tenemos por ahí con camaritas apagadas al resto de las chicas que conforman Matriz Colectiva. Varias personas las conocemos de la Escuela de Cerámica, para quienes no, hacemos una pequeña presentación o les comparto cómo ellas se han presentado como activistas, feministas y trabajadoras del arte y la educación. Ellas tienen un grupo de acciones que se erigen como gestos políticos y que aspiran a movilizar para la transformación y buscan la reflexión en torno a la violencia contra las mujeres. En sus palabras, ellas citaron: formamos parte de una ola más grande de quienes históricamente se organizan contra las injusticias y los derechos de la mujer. Somos parte de una marea verde que exige el estado de la ley de emergencia por violencia de género, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, derecho a la educación sexual integral y al aborto legal, seguro y gratuito. Sin más armas que la tinta, la estampa, la brocha y el engrudo. Habiendo dicho esto, vamos a darle la palabra a quienes estamos esperando. Les pedimos que desconecten micrófono y cámara para que quienes están con el celu puedan ir siguiendo todo esto. Tenemos a Cristian por ahí que va a estar recogiendo todas las preguntas que ustedes puedan ir marcando o solicitando por el chat. Así que cualquier duda, después vamos a abrir un espacio al final para que comenten, pregunten y para que reflexionemos un rato juntos. ¿Vamos nomás? Bueno, gracias, Vicky. Buenas tardes. Les agradecemos a todos, todas y todes que se hayan conectado. Como comentó Vicky, por una cuestión organizativa, les vamos a pedir que durante la charla tengan sus micrófonos y sus cámaras apagadas. Y bueno, damos comienzo. Esta exposición que vamos a compartir surge de investigaciones particulares en relación a una convocatoria que nos hace Susana Delgado, a Silvia García y a mí, a participar como expositoras en los conversatorios Visión y Diferencia del Museo Mar. Esta experiencia nos permitió encontrar nuevas fuentes, compartir datos y bibliografía, y sobre todo compartir eso que íbamos visionando y desarrollando en nuestras clases con un público que fue más variado. Hemos hecho entonces un recorte de algunas vanguardias sobre las que trabajamos y además agregamos la escuela de la Bauhaus porque consideramos que era pertinente esta revisión en el contexto formativo de nuestra institución. El propósito entonces de esta charla es revisar e investigar la participación y la visibilidad de las mujeres artistas en algunas de las vanguardias históricas. No sé, Silvia, si querés pasar placa. Bien, entonces, en esta revisión e investigación sobre la participación y visibilidad de las mujeres artistas en las vanguardias, podemos hacernos algunas preguntas, ¿querés pasar placa?,
que podrían ser por qué no las conocemos ni aparecen en los libros de historia del arte tradicionales, incluso por qué no están estas artistas presentes en nuestros programas de estudio y por qué nadie las menciona. Y ante estas preguntas surgiría una nueva pregunta, que es si tiene que ser revisada la historia del arte a la luz de estas ausencias. Para responder a esta pregunta, tuvimos que buscar respuestas en la crítica feminista contemporánea. Lo que propone la crítica feminista hacia la historia del arte tiene que ver con hacer hincapié en que los discursos no son ideológicamente neutros, siempre se habla desde una posición determinada, social, cultural, política y personal. Por lo tanto, las imágenes no son inocentes y los valores de lo artístico o de la belleza no son absolutos, sino que responden a una mirada particular, que es la mirada del varón blanco, occidental, heterosexual y burgués. Entonces, las intervenciones feministas en la historia del arte van a tener por objetivo desenmascarar estos puntos de vista parciales, que pretenden ser universales, en los discursos artísticos dominantes, y son un punto de partida para todo tipo de intervención en el campo de la historia del arte. A partir de esto hay algunos abordajes posibles, ¿sí? El primero tendrá que ver con investigar e incluir a esas mujeres artistas en la historia del arte tradicional, es decir, incluirlas en el canon dominante, ubicarlas dentro de una genealogía de artistas varones como seguidoras menos importantes de un estilo que ya está preestablecido. El otro punto o abordaje puede ser acceder a sus obras y a los datos sobre los modos de producción y de difusión de esas artistas en su contexto, y eso nos permite incorporarlas al relato de la historia del arte desde una mirada crítica. Si no empezamos nombrándolas y estudiándolas, nunca vamos a llegar a modificar la manera en que enseñamos y aprendemos historia del arte. Entonces, presentar a las mujeres artistas como una excepción a la regla podría ser una de esas intervenciones. Armar muestras, armar salas especiales, catálogos solo de artistas mujeres. La otra intervención, tal vez más interesante, es deconstruir el relato de la historia del arte, masculina, blanca, occidental y heterosexual, es decir, deconstruir y deshacer analíticamente los elementos de la estructura del relato de la historia del arte. Eso implica revisar algunas ideas, como son las ideas de genio, de maestro, de talento innato o de esencia femenina, y ese tipo de intervención tiene el sentido de ser una irrupción, una ruptura y una transgresión, porque busca romper con el canon establecido. Bien, entonces, el texto de Linda Notchlin de 1971, que se titula ¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas?, puede pensarse como un texto fundacional de la crítica feminista a la historia del arte. En su mismo título, este texto tiene ya una afirmación, ¿no?, supuesta, que es que no ha habido grandes mujeres artistas, y tal vez la pregunta de Linda Notchlin tiene que ver, bueno, si no ha habido, o si no las conocemos como grandes mujeres artistas, empecemos a preguntarnos por qué. Entonces, ese texto apunta a estudiar las estructuras sociales e institucionales que no permitieron a las mujeres desarrollarse y mostrarse dentro del mundo del arte. Pensar cuáles son las condiciones que no les permitieron ingresar a ese mundo del arte, si es que no lo pudieron hacer, o cuáles son las condiciones que no permiten que estén presentes en los libros de historia del arte, en los relatos de la historia del arte. Algunas de estas respuestas podrían ser, por ejemplo, que durante mucho tiempo se supuso que en las mujeres había una ausencia de genialidad, ¿sí?, una ausencia de creatividad entendida como genialidad. Se me fue Silvia, que es la que pasa la placa. Perdón. Ahí vamos. Entonces, esa creatividad y genialidad, sabemos hoy en día que no son condiciones estáticas, sino que son capacidades que se cultivan de forma gradual. Otra cuestión tiene que ver con algo que se dio durante el Renacimiento y el Barroco principalmente, que es la transmisión de la profesión de artista de padres a hijos e hijas, ¿sí? Entonces,
Si había mujeres artistas, estas trabajaban dentro de talleres familiares, eso les posibilitaba acceder a materiales y aprender técnicas, pero las obras de estas mujeres han sido ocultadas, a veces no se vendían, se ofrecían como regalos en las cortes y la mayoría de las veces han sido atribuidas a artistas varones. Esta cuestión, que parece subsanada, se repite a lo largo de la historia de las vanguardias, como vamos a ver más adelante. Otra situación es la de priorizar a amantes, parejas, relaciones diversas que parecen más importantes que las obras que las artistas realizaban. Cuestiones que no se ponen en relieve en los artistas varones, ¿no? A esto, Mira York, que es una teórica feminista, hace referencia cuando define lo que es el linaje paterno, ¿no? El linaje paterno tiene que ver con la necesidad de valorar la obra de las artistas mujeres, vinculándolas a sus antepasados o maestros masculinos, sin necesidad de que ese vínculo sea familiar. Aunque en general, en una pareja de artistas, por ejemplo, suponemos que es él el que influye en la obra de ella de un modo paternalista, como vamos a ver, por ejemplo, en las artistas de la Bauhaus. Pasamos, si querés, Silvia, a la siguiente. 20 años más tarde de esa intervención de Linda Nochlin sobre el relato de la historia del arte, vamos a tener a este grupo de artistas activistas, que son las Guerrilla Girls, que plantean casi la misma cuestión en un cartel que colocan frente al Museo Metropolitano de Nueva York, ¿sí? Lo que dice el texto es si las mujeres tienen que estar desnudas para entrar al Museo Metropolitano, indica que menos de un 5% de las artistas de las secciones de arte moderno tienen mujeres artistas, sin embargo, el 85% de lo que allí se muestra son desnudos femeninos, ¿sí? Entonces, a modo de ironía crítica, las Guerrilla Girls están dando cuenta de esta misma situación. Refiriéndonos específicamente a la crítica feminista contemporánea, podemos tomar textos de dos autoras, Griselda Pollock y Patricia Mayallo. Ambas piensan que la crítica feminista tiene que servir para poner en evidencia la relación que se establece entre las mujeres y el arte. Pensar que las mujeres artistas del siglo XX no fueron desconocidas por sus contemporáneos, pero sí fueron invisibilizadas por la disciplina académica posteriormente. Entonces, para subsanar esta situación, Pollock plantea dos tipos de intervenciones feministas. Por un lado, las historias aditivas, agregar, ¿sí? Esas mujeres invisibilizadas en los museos, agregarlas en los libros, y por otro lado, las historias reconstructivas, y pensar que ambas situaciones pueden ser complementarias, ¿sí? Podemos adicionar y también podemos reconstruir, y esta historia reconstructiva tiene que ver justamente con deconstruir y volver a construir la historia del arte desde una perspectiva de género. Obviamente, esta segunda situación, plantear historias reconstructivas, incomoda y tiene varias críticas, ya que a ninguna disciplina, y mucho menos a la disciplina de la historia del arte, le cae bien o le gusta que le señalen aquello que está hecho, ¿no? Que le revisen, digamos, sus relatos canónicos. Bueno, ahora continúo yo, André. Sí, Silvia. Sí. Bueno, después de toda esta raconto y más o menos estas cosas que está contando Andrea con respecto a lo que tiene que ver con la historia del arte, vamos a saltar directamente al dadaísmo, no porque antes del dadaísmo no haya habido mujeres artistas, sino porque como que tuvimos que hacer un recorte y decidimos que, bueno, el dadaísmo, el surrealismo y la Bauhaus eran los movimientos que nos interesaban abordar para generar un significado. Como sabemos, el movimiento dadaísta surge en el marco de la Primera Guerra Mundial, alrededor del año 1916, y su mayor preocupación tiene que ver con el avance cada vez más poderoso de la burguesía en detrimento del resto de la sociedad. Al respecto me pareció así como muy interesante mostrar este afiche con el cual se
presentaban los dadaístas, donde dice, ¿qué es Dada? ¿Un arte? ¿Una filosofía? ¿Una política? ¿Un seguro contra incendios? ¿O religión del Estado? ¿Es Dada real energía? ¿O es nada? ¿O es todo? Cuando pensamos en Dada, generalmente se nos viene a la mente a Marcel Duchamp como el principal protagonista de este movimiento artístico, y por supuesto con su obra, el urinario, ¿sí? La fuente, que es un migitorio que en realidad pertenece a la baronesa, que se llamaba Elsa von Freytag-Loring-Gowen, ¿sí? Más o menos eso, así sería ¿cómo se llama? La pronunciación. Según relata la historiadora del arte Concha Mayordomo, la baronesa es la autora. Para Irene Gamel, que es la biógrafa, la elección de un urinario como pieza de arte corresponde a la estética de ella y se aleja de las obras que Marcel estaba realizando hasta ese momento. Conversando con algunos colegas, lo que surgió en algunas oportunidades es esta cuestión de que en realidad en aquella época como que no se tenía en cuenta esto de la autoría sobre las obras de arte. Pero hay un montón de cartas donde se afirma, si uno busca e indaga sobre la memoria de la baronesa, van a encontrar cartas que ella le escribe a Marcel Duchamp, relatándole de esta situación, de esto que ella había ideado y que si por favor él se lo podía presentar. La baronesa ¿cómo se llama? Se la cataloga como la más radical de las artistas de esta época. Y lo que dice Concha Mayordomo es que ella entendió antes que nadie la fuerza que tenían los objetos. Ella misma consiguió convertirse en pieza, en creación, en artefacto, en ready-made, antes de los ready-made. La única persona viva en el mundo que se viste Dada, ama Dada y vive Dada, según decían sus compañeros. Esculpió, escribió poesía vanguardista y en ocasiones ilustraba sus propios poemas. Realizó performances callejeras y empezó a publicar sus poemas y fue pionera en lo que se llama poesía fonética. En el año 2011 se publicó su libro que se llamaba Sudores Corporales, los escritos sin censura de Elsa von Freytag-Loring-Gowen, que fue considerado, según el New York Times, como uno de los libros de arte más notables del año, ¿sí? Estas son algunas imágenes de la baronesa. Bueno, a continuación, la que tenemos es a Mina Loy, Mina Gertrude Lowry, que es otra mujer fascinante, que fue enterrada en el olvido por el falocentrismo y el conservadurismo de la historia. Una mujer absolutamente libre, con una vida bohemia. Fue artista, dada y surrealista, con lo cual, como los dos movimientos prácticamente se superponen en algún momento, como que los artistas podían como funcionar en uno o en otro de acuerdo a lo que querían realizar en ese momento, ¿sí? Se la cataloga como rebelde, y de ella hay textos inéditos en castellano que son considerados pornográficos para la época, versos libres que causaban furor. Si tenemos en cuenta que en general a las mujeres se nos cataloga, se nos pone en el lugar de prostitutas por realizar determinadas acciones o determinados actos que una ley o una reglamentación que no le viene, que no le es, como se llama, aplicada a los hombres. Por esa razón considero que Mina Loy era acusada de pornógrafa. La necesidad de autoconstruirse feminista llevó a Loy y otras creadoras a abordar temas como la sexualidad, el parto, el aborto, los derechos y la autonomía de las mujeres. Publicó el primer manifiesto feminista en el año 1914, y donde allí proponía una demolición absoluta de la tradición.
¿Ahí estamos? El movimiento feminista hasta ahora instituido es inadecuado. ¿Están preparadas para el dolor? Mujeres, si quieren despertarse, se encuentran en las vísperas de un trastorno psicológico devastador. Todas sus ilusiones domesticadas deberán ser reveladas. Las mentiras consideradas durante siglos deben erradicarse. ¿Están preparadas para el dolor? No hay punto medio. Ninguna fisura en la superficie de un montón de tradición basura resultará en la reforma. El único método es la demolición absoluta. Y si honestamente desean encontrar su posición sin prejuicios, sean valientes y rechacen desde el principio esa miserable guerra sin sentido que grita. Mujeres y hombres son iguales. Porque no lo son. Terminen de mirar a los hombres para averiguar lo que no son. ¿Están preparadas para el dolor? Busquen adentro lo que son. Tal como las condiciones están hasta ahora constituidas, a ustedes les toca elegir. Parasitismo y prostitución o negación. ¿Están preparadas para el dolor? 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 Para el dolor. 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 Bueno. Estamos. Uy, se me quedó. Perdón, esto no lo tenía pleno. Bueno, Mina Loy, que escribió estos versos o estas palabras sentidas que tienen que ver con el feminismo y su, ¿cómo se llama?, su manifiesto, que tenía que ver con la demolición absoluta de la tradición hasta ese momento donde las mujeres éramos relegadas. Existen muy pocas obras artísticas relacionadas con lo que ella hacía, debido a que en general trabajaba con basura. Ella recolectaba de los basureros de Nueva York. Hay muy pocas imágenes de sus obras, donde podemos ver esta, por ejemplo, que habla sobre que es una cuna comunal. Yo lo entendí como si fueran cuerpos de personas que viven en la calle y, bueno, con ropas más o menos derruidas. O esta otra, que es un Cristo que está colgado de una cuerda, donde podemos ver que aparte ella rompe con el tradicional plano de lo que sería la bidimensión, y entonces trabaja con cartones, con papeles que encuentra, y así como que va construyendo sus propias obras. A continuación tenemos a Beatrice Wood. Beatrice Wood era llamada Mamá Dada, que fue el apodo que le dieron los dadaístas. Ella no era ni pintora ni escultora, sino que era ceramista. Muchos piensan en el oficio de la cerámica como una forma de crear objetos con el fin de adornar algún espacio. Pero Beatriz lo adoptó como su forma de expresión. Ella combinaba la cerámica y el dibujo. Formó parte, ella nació en una familia acomodada, así, de mucho dinero, y en una de las expresiones de su madre dice que ella se dio cuenta que Beatriz no era como el resto de ellos. Entonces como que la dejaron que hiciera lo que quisiera, así como si fuera un loquito malo que, bueno, déjala que haga. Así, ella, cuando le dan esa posibilidad de desarrollar su propio arte, parte a París en el año 1912, y en el año 1933 comienza a incursionar en la cerámica. Formó una comunidad artística, y a ella también se la cataloga como rebelde, radical, ¿sí? Como que podemos ver también que es como ¿cómo se llama? Un continuo en cómo se califican a las mujeres dentro de lo que tiene que ver dentro de lo que tiene que ver con el arte, ¿sí? Al respecto, vamos a entrar en lo que sería el surrealismo, y Walter Benjamin, que es un filósofo, crítico literario, traductor
y ensayista alemán. Dice que el surrealismo es el último destello de inteligencia europea, ¿sí? Bastante radical en su pensamiento, Walter. Y Rosalind Krauss, que es una persona, una filósofa que escribe sobre arte y sobre todo lo que tiene que ver en relación a lo que tiene que ver con las mujeres y los nuevos modos de hacer arte, ella dice que la obra de las mujeres artistas surrealistas tiene la misma calidad que la de sus colegas varones. En el contexto del surrealismo, y más en particular de la fotografía, pienso que algunas de las obras más emblemáticas y potentes del movimiento fueron las realizadas por mujeres. Bueno, para entrar en lo que sería el surrealismo, elegimos a Dorothea Tanning. Ella es una artista que en el año 1942 pinta uno de los cuadros más conocidos, que se llama Cumpleaños, que es un curioso autorretrato donde ella aparece vestida con un atuendo teatral y que deja parte de su cuerpo al descubierto y aparece como en un espacio como de ensueños, ¿no? Donde hay puertas que se abren hacia el infinito, donde podemos ver que son puertas que abren una, otra, ¿sí? Y acurrucado a los pies aparece un animal con significaciones teosóficas que nos recuerda al interés que tenía la artista por lo inacible. Ella dice que lo inacible, en su caso, son sus sueños. Y muchos años después, relata que surgen objetos en sus sueños que no tienen equivalentes en el diccionario. En una etapa tardía, Dorothea Tanning trasladara sus temáticas más recurrentes al formato tridimensional. Se sumerge en la creación escultórica con tela como material y la fragilidad se adueña de estas representaciones. Las esculturas estas no son obras amables. Pese a la blandura por el material con el cual están hechos, estos híbridos son símbolos de violencia. Hay violencia en el contacto de los cuerpos estrellados contra la mesa. A ver, que voy a la otra. Contra la mesa. En la pared hay mutilaciones sugeridas. Y en cómo afronta lo efímero de esos objetos, como un modo antinatural de sobrevivir a la herencia. La otra artista que elegimos es Remedios Varo. Remedios Varo es una artista española que su padre la alentó a dedicarse a la pintura y en su obra se caracteriza por la creación de universos de estilo medieval, ¿sí? Nosotros podemos ver ahí esas construcciones adentro de plantas y como si fueran como castillos, donde conviven siniestros personajes en paisajes de ensueños y de pesadillas. Se interesó por plasmar los estados internos del alma, pero al igual que Leonora Carrington, la presencia nazi la lleva a vivir a México, o sea que emigran de Europa y se van a México. Acá tenemos esta otra obra que se llama Alegoría del invierno, donde aparece un paisaje bastante desolado y con estos pajaritos como que están como encapsulados, ¿sí? Como que todo muy, muy de ensueño, muy como raro, ¿no? O esta otra obra que se llama Mujer saliendo del psicoanalista, que es bastante posterior, o sea, ya no la podríamos encuadrar en el surrealismo, pero creo que por la imagen que presenta podríamos caracterizarla como tal. Y ella dice que esta señora sale del psicoanalista arrojando a un pozo la cabeza de su padre, como es correcto salir del psicoanalista. En el cesto lleva desperdicios psicológicos, un reloj, símbolo del temor de llegar tarde, y el doctor se llama Dr. FJA, que sería Freud Young Adler. A continuación tenemos a Leonor Fini. Leonor Fini tiene una historia bastante extraña porque ella es hija de un hombre argentino que era pastor o algo por el estilo,
que se casa con una mujer que era europea, y bueno, por desavenencias entre ellos dos, y él le dice que la va a raptar a la hija, bueno, una situación ahí conflictiva familiar, y la madre decide llevársela, en aquella época, por supuesto, no había ni teléfonos, ni nadie, o sea, se la lleva a Europa, a Italia, ¿cómo se llama? Y nunca más volvió a ver a su padre. Así que es nacida en Argentina, pero desarrolla su obra en Europa. Fue una artista prácticamente autodidacta que se negó a ser categorizada, especialmente a través de los cánones de género. No solo rechazó la tradición y las convenciones sociales, sino que insistió en que la identidad, así como la expresión artística, nunca es fija, sino que debe estar siempre abierta a la inspiración y la imaginación. Exploró lo masculino y lo femenino, el dominio y la sumisión, el erotismo y el humor. ¿Sí? Es dueña de una imagen bastante cautivante, ¿no? Bueno, acá tenemos a María Izquierdo, que cuando buscamos información al respecto, dice que ella era madre soltera, que criaba a sus 3 hijos, y mientras tanto hacía retratos y pinturas, y siempre se relacionó con las cuestiones místicas y surrealistas de la Ciudad de México. Desde entonces, desde que comienza a realizar sus pinturas, desarrolla una práctica que rechazó el arte político, porque era lo que más se hacía en ese momento, y mezcló elementos que tienen que ver con el mito y con la cultura popular, o sea, ella se introduce o se alinea más con lo que tiene que ver con lo popular propio del lugar donde ella vive, ¿sí? El contenido con su propia identidad, con sus emociones, con el subconsciente. Y lo que también encontré como interesante es que en el año 1930 montó una exposición individual en Nueva York, y que eso la convirtió en la primera artista femenina mexicana en hacerlo, incluso antes que Frida Kahlo. Y por último, seleccioné a Dora Maar, que en realidad se llama Henry Theodora Markovich, que fue una artista plástica, pintora, fotógrafa y escultora francesa, que es otro de los casos donde la mujer se vio en la sombra de su pareja. Este era Pablo Picasso. Por su parte, antes de que el pintor apareciera en su vida, Dora había viajado a España, había tenido un estudio fotográfico junto a Heffer, expuso en numerosos lugares y formó parte del círculo surrealista del París del año 1930. Pero el señor Pablo Picasso de alguna manera la anuló para que no continuara en su proyecto. ¿Seguimos? Bien, gracias Silvia. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de la escuela de la Bauhaus y particularmente de algunas artistas mujeres que pasaron por la Bauhaus. Comenzamos entonces diciendo que la Bauhaus es una escuela de arte fundada en Weimar, Alemania, en el año 1919, que es revolucionaria porque proponía la fusión entre el arte, la artesanía y la tecnología, y eso se aplicaba a la pintura, a la escultura, al diseño, a la arquitectura, al cine, a la fotografía, a los tejidos, la cerámica, el teatro y a la instalación artística. Ese programa revolucionario de arte y educación sigue estando aún presente en algunos lineamientos de nuestros programas de estudios, como por ejemplo en la interacción entre la teoría y la práctica. Es interesante mencionar que en el momento que surge la Bauhaus, en Alemania era reciente la legalización del voto femenino, y a pesar de esos avances, las estudiantes de la Bauhaus tuvieron un recorrido más complejo que sus alumnos varones. Solo 36 mujeres de las 186 inscriptas completaron sus estudios en la Bauhaus. La mayor parte de ellas acabaron en el taller de tejeduría o de textiles, llamado comúnmente el Salón de las Mujeres. No hay diferencia entre el sexo bello y el fuerte. Igualdad absoluta, pero también deberes absolutamente iguales. Las mujeres
solo en 2 dimensiones. Donde hay lana, hay una mujer que la teje, así sea solo como pasatiempo. Bien, esas 3 intervenciones tienen que ver con algunas de las cosas que pensaban los maestros de la Bauhaus. En los 14 años que estuvo abierta la Bauhaus, en sus 3 sedes, Weimar, Dessau y Berlín, pocas estudiantes tuvieron libertad de elegir en qué especializarse. Es así como la mayoría de ellas eran orientadas, ¿sí?, hacia el trabajo y la experimentación en los talleres textiles, impidiendo el aprendizaje en el manejo de otro tipo de materiales considerados más importantes, como la madera o el metal. Y vemos acá, en el caso de Gertrude Arendt, que se termina desarrollando dentro de la fotografía, en donde ella dice, bueno, en realidad yo quería ser arquitecta, ¿no? Dentro de esas alumnas de la Bauhaus vamos a encontrar a Annie Albers, quien se matricula en 1922, queriendo dedicarse a la pintura, como su pareja, el pintor Joseph Albers. Finalmente termina vinculándose a la experimentación en el taller textil con distintos tipos de patrones geométricos y también incorporando el uso de otros materiales. Pasamos, si querés, Silvia, a la siguiente. Acá vamos a ver una pieza textil en donde ella incluye materiales no convencionales, ¿sí? Esto es lino y tiene también hilo metálico. Vamos a ver también en la siguiente que ella experimenta con el diseño de algunos objetos, en este caso de la joyería, a partir de un filtro de desagüe y clips metálicos. Otra de las estudiantes de la Bauhaus fue Gunther Stolz, que tenía una formación artística previa y que forma parte de la primera generación de alumnas de la Bauhaus, y que finalmente se convierte en maestra a cargo de los talleres textiles entre 1926 y 1931. Gunther lleva al textil algunas experiencias que tienen que ver con la geometría y con el color, pensando además en una producción masiva y que llegara a los hogares de la clase media o de la clase trabajadora. Ese recorrido que tiene Gunther por la Bauhaus entonces la lleva primero de estudiante a luego profesora, para finalmente poder desempeñarse como directora de los talleres textiles. Finalmente abandona, digamos, ese puesto por estar casada con un judío y ser denunciada por los propios estudiantes. Otra cuestión que es interesante de Gunther Stolz es que ella trabaja colaborativamente con Marcel Breuer, que es un arquitecto y diseñador, y por ejemplo en esta silla, en donde él hace el diseño funcional de la silla y Gunther hace el diseño de la lana entretejida para esa pieza. Otra artista que pasa por la Bauhaus va a ser Marianne Brandt. Acá la vemos con una foto, un autorretrato, con un tocado metálico diseñado por ella misma. Ella solicita su ingreso a la Bauhaus en 1924 para perfeccionar los estudios que ya tenía de pintura y de escultura, ya que había asistido a otros talleres de arte en Weimar desde los 18 años. Logra Marianne Brandt incursionar en la escultura en metales y desarrollar sus proyectos como diseñadora industrial. Acá vemos algunas de las piezas, por ejemplo este cenicero. Finalmente Marianne Brandt es una de las pocas que se gradúa en 1929 y se incorpora como diseñadora de luminarias a algunas empresas de producción en masa. El trabajo, pasa al anterior, ahí, el trabajo más reconocido de Marianne Brandt, no, al anterior, es este juego de té y café, en donde ella explora la geometría, ¿sí?, en el diseño, sin dejar de lado la funcionalidad de los objetos. Ahora sí, pasamos a la siguiente. Margaret Heyman es una de
las artistas y alumnas de la Bauhaus que no logra graduarse, que tiene un paso fugaz. Acá la vemos fotografiada con un look bastante andrógino. Cuando ella ingresa a la Bauhaus, los padres tienen que firmar una declaración de consentimiento. Durante el curso de ingreso que estaba a cargo de Johannes Itten, ella pasa medio año en los talleres de cerámica. El profesor del taller de cerámica le hace la vida imposible porque consideraba que ese lugar era un territorio de hombres. De hecho, certifican que Margaret poseía talento artístico, pero no el adecuado para ese taller, y están estos registros, la anterior todavía, Silvia. Ah, perdón. No pasa nada. En donde, por ejemplo, el 24 de junio de 1921 indican que la señorita Heyman solo recibirá la notificación final del semestre, al final del semestre, ya que en principio aún no se puede evaluar su idoneidad para el trabajo artesanal, que era el de la cerámica. Esa misma nota que queda en los registros es repetida unas 3 o 4 veces, o sea, no le daban por aprobado, digamos, esa instancia preparatoria para poder desempeñarse luego profesionalmente en el taller de cerámica. De hecho, ella fue una de las tantas mujeres que no terminan sus estudios en la Bauhaus. Ahora sí, pasamos a la siguiente, donde vemos algunas de las piezas fabulosas que diseñaba y producía. Ella se casa en 1923 con un economista, Gustav Lobenstein, y funda junto a su marido y a su hermano una fábrica y un taller que se llama Talleres Jael, en donde fabrican piezas de cerámica en serie. En 1928 el marido y el hermano sufren un accidente y mueren, y ella queda a cargo de sus 2 hijos y logra seguir adelante con la empresa hasta 1930, pudiendo poner incluso en funcionamiento un nuevo horno. Luego debe exiliarse en Jerusalén y posteriormente en 1936 se traslada a Inglaterra, en donde funda una conocida fábrica de cerámica que se llama Greta Pottery, junto a su segundo marido, que es Harold Marx. Al final de la guerra, ella reanuda la producción en cerámica con su propio estudio y también da clases de pintura en una escuela de artes, y finalmente Margaret muere en Londres en 1990. Su paso fugaz por la Bauhaus, en una escuela en donde nunca fue valorada, se advierte tal vez en estos diseños en donde ella une la funcionalidad y el diseño estético. Por último, entonces vamos a hacer algunas conclusiones que podemos ir sacando de este breve recorrido por estos 3 movimientos. En principio, afirmar que las mujeres artistas han tenido una participación activa y destacada en todos los movimientos revisados, que han sido iniciadoras de experiencias novedosas en el campo del arte y del diseño, a pesar de que posteriormente no se considerase importante su participación, que han tenido que negociar sus lugares y participación en los ámbitos tanto académicos como vanguardistas, pujando por un espacio de visibilidad en los mismos, que han tenido que demostrar idoneidad y profesionalismo para ser tenidas en cuenta por sus pares, y aún, y así todo, la historia del arte las ha relegado a un segundo plano. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Camila Bustos, Andrea Brunotti, Selena Joay, Silvia García, Carolina Moncada, Lucía Salvatierra, colaboración aliada de Francisco Maya, Germán Pedro y Lisa Acevedo. Y acá les dejamos alguna bibliografía que pueden consultar al respecto, que por supuesto hoy en día hay un montón, pero como muy interesantes para poder indagar. Bien, Vicky y Cristian, ¿se están por ahí? Sí. Sí, acá estamos. Bueno. Bueno, el chat estuvo bastante tranquilo, pero si quieren comenzar con dudas, preguntas, puede ser, no sé, Andrea, puede ser oralmente o las recibimos por chat. Como prefieran, ahora ya todos pueden poner sus cámaras y sus micrófonos.
no sabemos un poco en la adrenalina cómo salió este tema de la intervención, pero la idea de que no tuvieran sus micrófonos y cámaras no es porque no los quisiéramos ver, no las quisiéramos ver, sino porque necesitábamos que ustedes pudieran ver esas intervenciones que hubo en esta charla. Sí, puede ser por micrófono o puede ser por chat y que alguno de ustedes las lean, cuestiones que quieran preguntar o mencionar. El chat está lleno de halagos, de felicitaciones, de charlas de Dios, No, impresionante. No sé, Cris, si vos tenés alguna preguntita de lo que subieron los chicos. Yo no encontré preguntas. No, preguntas no, todavía no hay. Pero espérame que estoy leyendo algunas cosas. No, yo buena presentación, diseño, fue interesante. Felicitaciones. Bueno, se ve que gustó mucho, hay que repetirlo. Está grabado. Bueno, el vivo tiene su otra cosa. Acá preguntan dónde lo van a subir. Creo que luego se va a subir al canal de YouTube de la escuela. Bueno, hola, ¿qué tal? Hola, Hola, Anita. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Les comento, entre otras cosas, Cristian, que vamos a leer algunas felicitaciones porque las chicas después esto no queda en la grabación. Les vamos a contar primero, esta es parte de lo que tanto Silvia como Andrea han expuesto ya en el Museo Mar, ¿no? En una larga temporada del año anterior, sí, que realmente fue también muy exitosa, muy interesante, y bueno, que es un gusto hoy tenerlas acá en nuestra casa, ¿no es cierto? Porque justamente eso era lo que queríamos valorar de este ciclo, de estos encuentros, ¿no? Hoy hay presente acá muchos alumnos, ¿no? Que a lo mejor no conocían a Silvia en esta dimensión, o a Andrea Brunotti de su actuación junto con el grupo de Matriz Colectiva. A veces, como esto es lo cotidiano para algunos o es lo de todos los días, lo dejamos pasar por alto, ¿no? Decimos, bueno, ya los conocen todos, y no es así, porque justamente esto es un poquito lo que viene a dejar al descubierto este ciclo, de que muchos nos dicen, ay, pero ¿cómo? Y esta que era mi profe, ¿sí? Esta, la del lenguaje visual, viene a hacer estas cosas, bueno, y era un poco eso, mostrarnos en la capacidad de nuestros docentes, en lo valioso que tienen en su obra, también en lo valioso que ya es haber participado de este ciclo, ¿sí? Donde, bueno, por suerte unos cuantos levantaron la mano para decir estamos acá, porque justamente lo que queríamos era eso, movernos un poco, ¿sí? Es decir, mostrar lo que pasa en la institución, pero a veces lo que pasa con aquellos que son parte de la institución y que conviven con nosotros y que son nuestro profe de todos los días, visto desde otra mirada, ¿no es cierto? Así que en ese sentido, bueno, muy agradecida a las chicas y a ver si hay alguna consulta de los que quieran hacer o algún comentario de algunos de los alumnos de Silvia y de Andrea que andan por acá sueltos en el chat. ¿Sí? Lo que quería decir recién, así leía al pasar, que una de las chicas escribía que esta charla le había abierto la cabeza en cuanto a las propuestas artísticas y demás, ¿no? Y me parece que esto de las mujeres artistas es un camino muy interesante para que empecemos a indagar y empecemos a mirar hacia otros lados, como que dejar de ceñirnos a lo que dice el libro de Gombrich o otros libros que nos han marcado durante tantos años a todos los que estudiamos hace mucho, como Carolina, Andrea, o sea, todos aquellos que estudiamos hace mucho sabemos que mujeres artistas jamás. Así que, bueno, creo que es un camino importante para empezar a recorrer y empezar a indagar y no quedarnos solo con esta charla, ¿no? Bueno, ahí justo refiriendo a lo que decís, Jorgelina, se pregunta eso, ¿no? Que dice, me pregunto, ¿es cuánto falta para que las instituciones de formación artística den cuenta de los recorridos y producciones artísticas de tantas mujeres a lo largo de la historia? Bueno, por ahora, ahí
estas acciones, claro. Está pasando y va a seguir pasando. Bueno, podemos sumar a la bibliografía que dejaron en esta presentación un trabajo que desde Biblioteca Marcelo nos apunta que hay hecho, ¿no? Que también se puede visitar la biblioteca de la escuela, donde se encuentra mucho material, y puntualmente, bueno, en este tema que nos toca hoy. Y bueno, después el chat está lleno de felicitaciones, la verdad que ha gustado. Bueno, Jazmín Drago se alertó un poco con lo textil de la Bauhaus y está dudando de volver a tejer. Bueno, Juan Rojas, que bueno los diseños, Analía Rosano, excelente, gracias, profe. Andrea Núñez, muy buena charla, excelente. Jorgelina, 10, buena presentación. Es que, perdón, Cristian, yo lo que creo es que en realidad estas mujeres, a partir de que las han presionado y les han cerrado tanto el camino y esa necesidad de producir o de crear, ha hecho que crearan maravillas con cosas que en realidad no eran materiales aptos para crear obras, ¿no? Y entonces por eso surgen esos tejidos, esos textiles, esas cosas maravillosas. Y también que tengamos en cuenta que esto que nosotros presentamos es un recorte, es mínimo, hay muchísimas. Tuvimos que hacer una selección porque si no era para hablar 10 horas. Así que eso también es maravilloso. Sí. Bueno, les resulta interesante, la verdad que resultó muy interesante el pasaje por la Bauhaus, se ve que gustó mucho, se repiten las felicitaciones. Cristina Carballo, estoy leyendo gente que no veo hace muchísimo, me encanta, está muy lindo. Cristina Carballo dice una mirada muy, muy necesaria en el arte. Escriban un libro. Perdón que me salteo muchos, pero ahí bueno, Mariana creo que hacía una pregunta. Habilitate el micro, Mariana. Claro, dale por micro. Me quedé acobardada porque todo apagado, entonces... No, ya se puede abrir. Yo acobardada. A mí me llama la atención que nadie pregunte qué nos pasa. Que estamos así, pintadas. No, además reté a gente también. Eso es porque están apoyando la charla que están dando, o sea, es una afirmación. Así que no hace falta explicarlo. No, suelen ir a dar clases también. Pero no, o es algo opuesto lo que quisieron mostrar con sus caras, sus rostros. Es un homenaje a Mina Loy y a su manifiesto que las chicas irrumpieron para gritarlo. Está bien, pero de las dos maneras funciona. Buenísimo. Así que las felicito. A todos. Gracias. Cristian también. Y a todos los que nombraron. Buenas tardes. Acá estoy. Les pregunto. Sí, dale, Mariana. Bueno, perdón. Bueno, nada, felicitarlas, obviamente, uno porque ya los conoce, como dice Anita, pero maravilloso, hermoso. Yo quería rescatar, además, esta conjunción entre docentes y alumnos. Eso me parece que habla de una horizontalidad muy interesante y que también desacraliza un poco la cuestión del arte y de algunos espacios en donde el docente está en un lugar y el alumno en otro, y a mí esto me parece muy interesante porque hay justamente, bueno, una matriz colectiva, pero lo arman entre todos y eso se nota en la producción, está muy, muy bueno. Y la pregunta era ¿cómo ven ustedes hoy por hoy, ¿no? La legitimación del arte, desde este punto de vista que ustedes están contando, que no es un punto de vista, ¿cómo lo ven hoy? ¿Cómo lo ven hoy en nuestra realidad, ¿no? Por eso preguntaba sobre lo museable, cómo
como ven cuando ustedes se van a presentar, qué espacios, si ven que realmente hay una cuestión como esteticista de modificación que vamos a poner mujeres, o es real, cómo lo sienten desde adentro, desde que ustedes exponen, digamos. No sé si querés contestar vos, Silvia. No, contesta vos, Andrés, después. Bueno, este año había varias muestras que tenían perspectiva de género, digamos, en su guión curatorial. Una de ellas, el canon accidental en el Museo Nacional de Bellas Artes, que curaba Georgina Glusman y que, bueno, no se pudo llevar a cabo. Y muchas veces las muestras de artistas mujeres son en el 8 de marzo, ¿no? Y tal vez no hay ahí un discurso demasiado pensado de qué es lo que se quiere hacer, sino una especie de rejunte como para homenajear. Y de todas maneras me parece que está bueno, creo que cualquier espacio está bueno. También hay censuras en algunos lugares, o hay un cierto temor, ¿sí? Si la muestra que se quiere hacer se plantea como una muestra de arte feminista, no es lo mismo que plantearla como una muestra de artistas mujeres, ¿no? Pero en general me parece que está buenísimo que hay espacios, hay interés, y que ese interés viene de las estudiantes, viene de estudiantes secundarios, o sea, es algo que está como latente y me parece que está bueno aprovecharlo. Luego Bien. se puede profundizar, ¿no? Obviamente. Hace 2 días escuchaba Dora Barrancos, que dio la charla inaugural de Los patrimonios son políticos, que hablaba, ¿no?, del patriarcado como algo irracional, en el sentido de que una matriz que nos atraviesa y que no la tenemos presente, y cómo hacerla racional o visibilizarla, bueno, implicaba generar un cambio. Y la docencia es un buen lugar para generar esos cambios. Pienso más en la docencia que en el arte para esos cambios. Buenísimo. Te lo preguntaba porque sin duda estamos en otro momento y es fantástico, pero en algún sentido a veces, aunque me parece bien lo que vos me decís, hay que ocupar todos los lugares, a veces o lo veo desde algunos espacios así de legitimación, como seguir la moda. Esto está de moda, lo cual me parece como un riesgo, pero también hay que ocuparlo ese lugar. Igual esto es mucho más profundo, ¿no? Hay una movilización social atrás muy interesante. Por eso lo preguntaba, a ver qué opinaban. Sí, es que en realidad tenés razón, Mariana, lo que estás diciendo, ¿no? Esta cuestión de la moda es algo bastante riesgoso y complicado, porque un poco es esto de que, pongamos mujeres porque está de moda, y bueno, pero no, o sea, el cambio, la reforma tiene que venir desde la raíz, desde abajo, y se trata de, bueno, un poco esta cuestión, ¿no?, de que por qué las mujeres no estamos en ese lugar. Muchas veces también se dice que es porque el valor de esas obras no son los que corresponden a lo que tendría que ser dentro de la historia del arte, y entonces la pregunta es, ¿todos los varones que están dentro de la historia del arte tienen obras que son valiosas para la historia del arte? O sea, la realidad es que nos han sacado, pero por otras cuestiones, tiene que ver con el patriarcado que nos atraviesa en muchísimas disciplinas, no solamente en la historia del arte, y bueno, nosotros estamos visibilizando el arte porque es nuestra, sobre lo que nosotros trabajamos, pero hay muchísimas otras disciplinas donde sucede lo mismo. Sí, lo último, a mí me parece interesante esto de el hoy y todo este movimiento social en el mundo, ¿no es cierto? No solamente acá, también peleando por derechos femeninos, o sea que es toda una ola, ¿no?, que acompaña, pero me parece muy interesante esta cuestión revisionista, porque muchas veces hay movimientos que no están acompañados de esta revisión, ¿no? Como vos decís, en arquitectura se comienza también a revisar que la mujer de Amancio Williams, Delfina Gálvez, también había firmado La Casa del Puente, bueno, un montón de cosas, que esto me parece que es como paralelo, y que por ahí también
le termina de dar potencia, ¿no? Y fuerza. Parece muy interesante rescatar, no es fácil eso. Bueno, en ese camino que menciona recién Mariana, también le sumo un comentario de la profe Andrea Hernández, que celebra esto de poder empezar a cambiar la historia, dice ella, y tener la posibilidad de hablar y decir lo que se está silenciando durante años. Bueno, agradece. Y de paso, no sé si, Mariana, ¿te quedaba algo más por decir o le puedo pasar la palabra a Vanessa, que la había pedido? Listo, sí, Vanessa. Bueno, buenas tardes a todos. Mi intervención va a ser, soy Vanessa Morales, la directora, va a ser para valorar, felicitar y destacar toda la organización que se viene haciendo en el ciclo de charlas. Escuché de principio a fin esta charla, realmente la calidad, la excelencia en la exposición, el trabajo conjunto entre docentes y profesores fue excelente. Así que quiero felicitarlas a todas, a todos, por este excelente trabajo. Me enorgullece lo que están presentando, todo lo que se ha desarrollado durante la semana y bueno, nada, feliz de que estemos transitando esta virtualidad con tanto éxito. El tema es muy interesante, creo que por ahí no hay tantas preguntas o intervenciones porque fueron muy claras, chicas, ambas, así que eso también es importante cuando uno expone y también habla de la coordinación, de todo el trabajo anterior que hubo, que estoy segura que ha sido un montón. Así que bueno, agradecerles a todos, a la comisión organizadora también de estas charlas, que el otro día cuando inauguramos, pido disculpas, no la omití involuntariamente mencionarlas, pero que han trabajado un montón. Y bueno, seguir disfrutando y seguir conociendo y aprendiendo todo lo que se va a desarrollar durante las charlas, el ciclo de charlas de Cerámica Presente. Gracias a todos los presentes y a todos los que nos están viendo en vivo. Gracias. Bueno, gracias. Y agradecer al yo dije equipo. gracias, no hice nada. Y como que nada, todo el equipo que hay atrás de poner en marcha esto, que no es tan sencillo, desde hacer la convocatoria, armar el cronograma, contactar a cada una de las personas, buscar quién presente, quién administre la charla. Me parece que hay un montón de trabajo que está buenísimo en equipo y está bueno reconocerlo. Leo algo por acá, dice, bueno, a Ivana le resulta muy interesante y dice, por más referentes femeninos, ¿no? Más, por supuesto, muchos. Más, que se vean más. Bueno, ya habías visto lo de Janina, que escriban un libro, no es mala idea, ¿eh? No sé. Sí, ya nos dijeron el otro día, pero resulta que, claro, lo que nos planteábamos, que comentábamos con Andrea, es que lamentablemente esto es restar horas a otras actividades, o sea, restar horas de trabajo. Nadie nos paga por hacer esto, lo hacemos por pura devoción que tenemos, y creo que llegar a la conclusión de un libro debe ser algo demasiado arduo. Lamentablemente nosotros no tenemos horas de investigación como tienen en otros espacios, como tienen en la universidad, y bueno, habría que gestionar esa posibilidad. Bueno, igual por lo pronto es aprovechar que la semana que viene sigue el ciclo de charlas porque las dos profes van a estar de nuevo. Creo que Silvia, vos estás el martes y André, vos estás con Lía Correa Morales también. Así que invitarlos a seguir la semana que viene también, a volver a conectarnos, a volver a escuchar para seguir dándole vida a esto que está buenísimo, ¿no? Tal cual. Bueno, yo contenta porque la verdad había como 70 y pico de personas, no sé, un montón de gente. Perdón. Llegaron 85 Exacto. personas, 86. Bueno. Pero, o sea, hemos hecho papelón para muchos. No, mirá que bueno, mira, te digo una cosita más. Hay una persona que yo no sabía, dice, qué lindas estas charlas para los que todavía no conocemos la escuela. También nos pasa esto, ¿no? Que hay gente que tenemos que pertenecen a la comunidad y todavía no tienen la suerte de conocer la escuela. Pero bueno, todo esto creo que entusiasma mucho más. Bueno,
listado 74 habla claramente de que no fue ningún papelón, todo lo contrario. Digo papelón porque yo tenía miedo de esta cosa de maquillarme y de ponerme cosas, así que, bueno, pero bueno. Bueno, quería agradecerles a todos y también comentarles lo siguiente, ya que han estado tan contentos en la charla, tan interesante, que todos nos ayuden a multiplicar este ciclo, haciendo también de difusores, porque saben que el link es el mismo para todas las charlas, ¿sí? Entonces, lo que tienen que hacer es nada más que levantar el flyer del día que corresponde, que ya salen próximamente, están en el horno los de la semana que viene, así que ahí todos nos transformamos en difusores, porque realmente ha quedado un ciclo muy interesante, muy variado, y como vemos, ameno, donde estamos aprendiendo mucho, también valorando a todos estos docentes, que son los docentes de la casa. Vamos a tener algunos invitados la semana que viene, como Eugenia Braconi, ¿sí? O como Matías Martín, que va a hablar de discapacidad. Entonces, todos trabajando en pos de traer más gente al ciclo, porque también se lo debemos a todos aquellos que han puesto el esfuerzo en exponerse, en preparar su material, con algo tan interesante como es lo que han hecho las chicas hoy, la profesora Silvia García y Andrea Brunotti. Así que yo los invito a dar un aplauso. Ahora abrimos los micrófonos, ¿sí? Nos permitimos aplaudirlas a las chicas para que se vayan con todo nuestro y ahora sí, nos vamos despidiendo hasta la próxima. Cristian, no sé. Nos vamos en chicos, si tenían algo más. Yo estoy invitado. No decido. Bueno, gracias por estar. Muchas gracias. Gracias, Vanessa, también. Muchas gracias. Para estar con nosotros hoy. Gracias por todo. Gracias. 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 Muy lindo. Chau, chau. Perfecto. Bueno, hay cosas ahí que no las llegué a decir. Pero bueno. ¿Para qué? Te habla Clemer. Clemer, baja la música. Mirá vos también vivir con ese señor, qué bárbara. Bueno, pero muy bien, la verdad que muy bien. La intervención también estuvo buenísima. ¿Salió bien? Dejen de grabar. Dejen de grabar, claro, es verdad. Dejen de grabar. Gracias. No dejan de grabar, ahí grabando. No sé quién es que graba. Somos Cristian. No, yo no grabo. No, Felipe. Felipe no dejó de grabar. Y Felipe se fue. Felipe no, perdón. Yo grabé, yo ya frené, yo estaba grabando por fuera de la videollamada, porque grabé para la transmisión. Creo que a ver, mi cámara no muestra nada, a ver si... Lo invocaron a Felipe y apareció como en el juego de la copa. No, yo estuve siempre presente, chicas. Bueno, felicitaciones, la verdad, muy buena la charla y justo había escrito el último momento, lo que pasa que si entraba a decir algo iba a hacer líos con la transmisión, pero me pareció excelente, así que gracias. No, gracias. Gracias por la charla. Es más, honestamente creo que fue una de las más interesantes que he tenido durante todo este encierro, así que porque saben que en todo esto todos hemos pasado por muchas charlas. Así que felicitaciones realmente. Bueno, gracias. Bueno, gracias Felipe por todo. Seguís grabando. Yo me tengo que conectar me tengo que desmaquillar para conectarme a una clase ahora. Quédate así. En donde soy alumna además, o sea que no. No.
Felipe es director de cine y no puede dejar de grabar, es lo suyo. No, Así estoy grabando que- yo, chicos. No estoy grabando yo. Yo grabo. Uy, graba? Marcelo. Es Marcelo el se Meet. fue. Está grabando desde el Meet. A ver. Voy a detener yo la grabación, pero no la puse yo. Por favor,